Hola amigos, estamos con un nuevo capítulo para el podcast y hoy espero que me escuches de noche porque tenemos relatos de terror y como sabes, fiel a mi estilo, apaga tus luces, quédate solo y ponte unos buenos audífonos y sumérgete en los relatos contados por nuestros abuelos, quienes vivieron en épocas con condiciones y estilos de vida diferentes a las de hoy en día. Ellos vivieron experiencias sobrenaturales y les contaron a sus nietos los siguientes relatos que sucedieron en su entorno, relatos que me gustaron de los libros de Nuevos Relatos Mágicos en el cual vienen ilustrados por cada historia. Las ilustraciones en cada una son espectaculares y te sumergen más en lo que vivieron estas personas. Puedes seguirnos por Spotify, Apple Podcasts o Deezer si quieres escucharnos en formato de audio. Síguenos por YouTube y Facebook por si quieres recomendarnos algún tema para hablar y que nos comentes si viviste algún evento como los que contaremos el día de hoy. El primer relato le fue contado a Max por parte de su abuela y este ocurrió en Ferreñafe, Lambayeque. A principios de 1977, mis papás fueron a vivir al barrio de Santa Lucía. Por ese entonces, esa zona era de campo y la gran mayoría de las casas eran construidas en terrenos invadidos. Mi hermana mayor, cuando tenía 1 año de edad, se enfermaba frecuentemente y por las noches se escuchaba su risa. Balbuceaba como si tratara de conversar con alguien más. Mis papás se preocuparon por lo que estaba pasando y al no tener una idea de lo que ocurría, pues nunca habían pasado por algo similar, consultaron a mi abuela, quien ya había tenido experiencias paranormales con seres mágicos. Ella les dijo que probablemente el causante de todo sea un duende, porque cuando sus hijos eran pequeños, estas criaturas los visitaban ya que ellos vivían en el campo, y las zonas de campo son muy frecuentadas por estas criaturas. Muy aparte, mi hermana no había sido bautizada, y de seguro el duende quería apoderarse de su alma. La abuela les sugirió ir a un camal para buscar sangre de toro negro, para que puedan marcar el cuarto con cruces donde descansaba mi hermana. Acompañadas a estas cruces de sangre, debían rezar para ahuyentar a estos duendes, y que enterraran un frasco en la puerta de la entrada con la sangre de toro negro. Después que mis padres hicieran lo que la abuela les dijo, mi hermana comenzó a mejorar y ya no se escuchaba su risa por la noche. Mi abuela también nos contó que había otro ritual para espantar a los duendes, en el que debes dejar vacinicas con un poco de orina del bebé en la puerta y las ventanas del cuarto de los niños, pues se dice que estas criaturas son muy limpias y no soportan la suciedad ni los malos olores. Un relato místico en el que más personas nos indican que realmente estas criaturas habitan entre nosotros. Tenemos un capítulo en el podcast hablando sobre duendes. Este es el episodio número 4. En este episodio te contamos el por qué los duendes habitan entre nosotros y qué tipos de duendes podemos encontrar. Al parecer, hay variedades de estos seres con quienes muchos dicen haberse topado. Ahora, vamos con el siguiente relato. Ocurrido en Cajatambo, Lima, en 1950. Mi abuelo me contó que cuando él era joven, solía viajar mucho por trabajo y para conocer nuevos lugares junto a su amigo. En una oportunidad, después de pasar buen tiempo en su pueblo natal, decide junto a su amigo viajar a Cajatambo ya que se celebraría su fiesta patronal. Mi abuelo debía realizar algunos trabajos antes de viajar, por lo que su amigo partió a Cajatambo antes que él. Cuando mi abuelo terminó lo que debía de hacer, salió de viaje por la noche para llegar a Cajatambo en la madrugada. En el trayecto, el auto se detiene y él pensó que ya había llegado a su paradero, pero cuando se da cuenta que aún faltaba camino para llegar, el auto ya se había marchado, dejándolo solo en aquel lugar. Entonces, el abuelo decide caminar, logrando ver una luz a lo lejos en uno de los cerros. Pensó en ir allí hasta que amaneciera para poder continuar con su camino. Cuando llegó,
vio una casa que tenía la puerta abierta. Al entrar, se sorprendió al ver que encima de la mesa estaban velando el cadáver de un hombre. Buscó por la casa a alguien si es que estaba descansando, pero no había nadie, ya que vio en la cocina comida recién preparada. Entonces pensó que la familia había salido al pueblo a avisar a los demás familiares sobre el fallecimiento del hombre, ya que habían dejado todo preparado como para recibir invitados. Entonces, mi abuelo decidió quedarse cuidando al muerto y esperar a que amanezca. Él estaba chachando coca y fumando un cigarro, cuando vio que por la puerta entraron varios gatos, y estos se subieron a la mesa y comenzaron a lamer el cadáver de aquel hombre. De pronto, el muerto se sentó y mi abuelo, al ver lo que ocurría, se horrorizó. Vio que los gatos trataban de llevarse al muerto, pero mi abuelo tomó un látigo de los que usan para arrear a las vacas y empezó a azotar al muerto. Rezaba Aves Marías y le gritaba a los gatos: ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás!, logrando ahuyentar a los gatos y que el muerto se vuelva a echar sobre la mesa, para no volver a moverse. Por la mañana llegaron los familiares del difunto y le agradecieron a mi abuelo el cuidar al hombre, ya que él les contó lo que había pasado. El abuelo me dijo que el diablo quería llevarse el alma del muerto por medio de los gatos, y lo continuó creyendo hasta sus últimos días. Otro relato paranormal que involucra a los gatos. ¿Será cierto lo que cuentan sobre estos adorables animales? En el capítulo 9 del podcast, en el que contamos relatos de terror, Joana, una seguidora del podcast, nos compartió su relato ocurrido con los gatos, el cual titulamos La procesión de gatos. Además, una amiga me contó un extraño evento que presenció con unos gatos. Si quieres escuchar estas historias sobrenaturales ocurridas con gatos, puedes pasar a escuchar el capítulo 9 del podcast. Te aseguro que te sorprenderán. El último relato ocurrió entre 1870 y 1880 en Ascope, La Libertad. Mi abuela Rosa nos contó que cuando tenía 8 o 10 años, vivía en una gran hacienda azucarera ubicada en el norte de Perú. En esa época, el alumbrado público no existía. La gente vivía humildemente en casas de adobe y realizaban fogones dentro y fuera de sus casas. La vida comenzaba antes que amaneciera y terminaba al atardecer. Después de cada cena, las familias se reunían alrededor de las brasas para compartir. Los adultos conversaban y los niños se ponían a jugar o a escuchar las conversaciones de los adultos. Una noche, una niña se dio cuenta que su hermano menor de 3 años no estaba. Lo buscó apresurada y lo encontró en la parte trasera de su casa. Esa zona trasera era prácticamente campo y tenía varios árboles con frutos dulces. Allí se encendían fogatas para espantar animales como zorros o ratas que buscaban entrar a las casas a buscar comida. La niña vio a su hermanito al lado de una de las fogatas. Le causó mucha extrañeza verlo bailando alrededor de la fogata, pero no estaba solo. Habían 3 pequeños seres con quienes estaba tomado de la mano, sonriendo y bailando. La niña corrió a avisar a sus padres lo que sucedía. Cuando los padres de los niños vieron que el hermano menor bailaba junto a estos seres, comenzaron a gritar groserías. Los gritos de los padres fueron tan fuertes que los vecinos escucharon y fueron a ver qué pasaba. Cuando vieron lo que sucedía, ellos también empezaron a gritarle a aquellos seres, quienes asustados soltaron las manitos del niño y en vez de huir hacia el campo, se lanzaron al fuego de la fogata, desapareciendo. El niñito se puso a llorar por lo sucedido y preguntaba a su mamá dónde estaban sus amiguitos. Todos los vecinos fueron a despertar al sacerdote para que bautizara al niño en la capilla del pueblo. Después de hacerlo, echó agua bendita alrededor de todas las casas del pueblo, pensando que esto pararía a estas criaturas.
pero al poco tiempo volvieron a ver al niñito danzando con estos seres. La familia, preocupada, consultó a un sabio que sabía de estos temas sobrenaturales. Un día, este señor pudo ver la escena del niñito bailando con las criaturas y dijo que no tenían por qué temer, porque aquellos seres eran ángeles de la tierra, que dejaran tranquilo al niño, pues cuando éste creciera, los seres buscarían a otro niño con el cual bailar. Este evento duró de vez en cuando por las noches durante unos 5 años, hasta que poco a poco se terminó. Por el norte del país hay varios lugares donde ocurren eventos así, y muchos de estos ocurrieron en la antigüedad. La modernidad llegó con la luz eléctrica, cambiando el estilo de vida de las personas. Sin embargo, el espíritu de la tierra se mantiene vivo y siempre envía a estos ángeles a danzar en los alrededores de las fogatas, buscando algún otro niñito con el cual bailar. Unos relatos impresionantes transmitidos por los abuelos, quienes siempre tienen historias interesantes que contarnos, sobre todo esos relatos paranormales y misteriosos que ocurrieron en su época y nos son transmitidos para generar esa gran atmósfera de terror y miedo que nos gusta sentir. Esperamos que este capítulo te haya gustado. Puedes seguirnos por Spotify, Apple Podcasts o Deezer si quieres escucharnos en formato de audio. Y también puedes seguirnos por YouTube y Facebook, donde nos puedes contar tu relato o comentarnos si has pasado por algo similar a las historias que contamos el día de hoy. También puedes sugerirnos temas para hablar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.